que bueno, vamos a hablar de Zulma Lobato. Ya conocés la historia de Zulma Lobato, de cómo se hizo popular en ese famoso programa que conducía hace un par de años atrás Anabel Ascar a través de la pantalla de Crónica Televisión. El programa, por si no te recordás, se llamaban Hechos y Protagonistas. Así que bueno, a veces aparecían todos estos personajes bizarros, que Anabela, bueno, lo reclutaba, lo llevaba al programa, bueno, y en toda esta camada de personajes que aparecieron en ese programa, aparece un buen día la famosa Zulma Lobato y bueno, y por supuesto explota el rating, se hace súper popular, después recorre, bueno, un montón de programas de televisión, ¿no? Y así, bueno, 2-3 años era un boom Zulma Lobato. Hasta que, bueno, un día toda esa fama se fue cayendo, se fue disminuyendo, hasta que, como toda cosa, si uno por ahí no tiene talento, si uno por ahí no tiene la capacidad de sostener, ¿no?, todo eso que en su momento explotaban los medios de comunicación, porque algo de todo eso, de lo que daba Zulma, servía porque entretenía a la gente. Y ustedes saben cómo es el monstruo de la televisión, ¿no? Si entretenés, tienen allá arriba. Cuando deja de suceder eso, es como que vas en caída libre y bueno, terminás después desde el lugar desde donde saliste, o quizás un poco más abajo inclusive, ¿no? Y por ahí, si uno no está bien preparado, no, para eso, la verdad que puede ser trágico. Hasta la actualidad, que bueno, tenemos que llegar a la actualidad y hablar de lo que ha vivido Zulma Lobato, ¿no? De todo ese deterioro, bueno, a nivel de salud, todo lo que vos conocés. Hasta que esto último que nos hemos enterado de Zulma Lobato, que bueno, se hizo una campaña como solidaria. Hay una trans muy conocida de este último tiempo que se ha hecho popular en estos últimos 2-3 años, que es Jazmín Lacuerpo, que seguramente la debes ubicar porque es una persona que es muy habitual en las redes sociales y se ha hecho como muy popular. Ha aparecido por diferentes medios de comunicación. Bueno, hicieron en esta ida y vuelta todo una campaña como para ayudar a Zulma Lobato, porque estaba como quedando en situación de calle, porque le iban a desalojar. Jazmín Lacuerpo la lleva a su stream, que no sé si la sigue teniendo, si sigue teniendo ese stream, pero bueno, y ahí es donde de alguna manera se intentó ayudar a Zulma. Después, bueno, hubo todo un problemón, y hubo un pequeño distanciamiento. Después Jazmín la vuelve a contactar, Zulma, bueno, se enoja, porque bueno, la filmaron, creo que la casa donde ella alquilaba, que estaba ahí como en una situación media compleja, ¿no? En estos ida y vuelta, enojo, no enojo de Zulma, bueno, Jazmín decide hacer como una especie de campaña para que la gente done, ¿no? A través de un alias. Dicen de que se juntó como 11 millones de pesos, ¿no?, en esa campaña. Pero, misterio, y acá es lo que viene esto, es que Zulma, no sé cómo, vaya a saber uno cómo hizo, pero apareció en Paraná en situación de calle, estaba ahí con otra persona. Y bueno, la gente de Paraná hicieron, parece que ahí en ese lugar, cuando hay así una persona en situación de calle, de extrema vulnerabilidad, la gente misma se encarga de llamar a la municipalidad, dar un aviso, y la municipalidad, bueno, va al lugar, asiste, que es lo que ha pasado con Zulma Lobato. Por acá te preparé yo un informe, ¿sí?, un video, un relato, ¿sí?, para que bueno, lo puedas ver, como me gusta a mí, hacer los relatos, digamos, bien atrapante, así que espero que te guste.
Espero que, bueno, si te gusta, deje tus comentarios y por supuesto que compartas, como sabes, detrás de cada video, detrás de cada cosa, si vos capaz, como digo siempre, el video lo terminás viendo en 15, 10 minutos, pero lleva mucho más tiempo poder elaborarlo. Así que una forma de agradecer es justamente compartirlo, comentando, dejando tu like. Así que, bueno, te dejo el video y nos vemos en la próxima. Zulma Lobato. De los flashes a la calle. Hay historias que comienzan con sueños. Historias de personas que durante años lucharon por conseguir unos minutos frente a una cámara, por tener un escenario, por ser reconocidas y por demostrar que también tenían un lugar dentro del mundo del espectáculo. Pero algunas de esas historias tienen un final muy diferente al que cualquiera podría imaginar. Esta es la historia de Zulma Lobato, una mujer que conoció la pobreza, la discriminación, la televisión, la fama, los aplausos, las burlas, los escenarios y también la soledad. Una mujer que durante un tiempo logró convertirse en uno de los personajes más reconocibles de la televisión argentina y que, muchos años después, terminó protagonizando una de las noticias más dolorosas de 2026. Zulma Lobato fue encontrada en situación de calle, desorientada y vulnerable, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Pero para entender cómo llegó hasta allí, primero tenemos que volver varias décadas atrás, porque la historia de Zulma Lobato no comenzó frente a una cámara, comenzó en la pobreza. Los primeros años. Zulma Nélida de Cleva nació el 8 de diciembre de 1958 en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Su infancia transcurrió en un contexto de extrema pobreza, en la zona conocida como Villa La Rana. Desde muy joven tuvo que enfrentarse a una realidad que no le daba demasiadas oportunidades. La situación económica de su familia hizo que no pudiera continuar con sus estudios y siendo todavía adolescente, comenzó a trabajar. Realizó diferentes tareas para sobrevivir, entre ellas trabajos de limpieza, empleos informales y hasta la recolección de cartón. Mientras otros jóvenes soñaban con un futuro más estable, Zulma tenía que pensar en algo mucho más básico, cómo ganarse la vida. Pero había algo que nunca desapareció, su sueño de pertenecer al mundo artístico. Desde joven, sintió una enorme fascinación por el cine, la televisión y los escenarios, y poco a poco comenzó a acercarse a ese mundo, no como una gran estrella, no como protagonista, sino desde el lugar que muchas veces ocupan quienes sueñan con ser artistas y deben comenzar desde abajo, como extra. Durante años apareció en diferentes producciones cinematográficas. Entre las películas en las que participó como extra se encuentran Nazareno Cruz y El Lobo, Los Exterminators, Yo, La Peor de Todas, Highlander 2 y Tango Feroz. También tuvo participación como extra en televisión y llegó a formar parte de producciones vinculadas al Teatro Colón. Para muchos espectadores, probablemente era apenas un rostro entre cientos, pero para Zulma significaba algo diferente. Cada aparición era una pequeña prueba de que podía estar allí, frente a las cámaras, dentro del espectáculo, más cerca de aquel sueño que había tenido desde niña. Una vida marcada por la lucha. Con el paso de los años, su vida personal también atravesó profundas transformaciones. Hacia finales de la década de 1990, comenzó a mostrarse públicamente como mujer trans. Y ese camino no fue sencillo. Argentina todavía estaba muy lejos de la realidad social que conocemos hoy. Las personas trans enfrentaban enormes niveles de discriminación, exclusión laboral y violencia. Zulma también atravesó periodos de extrema precariedad económica. Llegó a ejercer el trabajo sexual y posteriormente contó públicamente algunas de las situaciones de violencia y vulnerabilidad que había vivido. Pero mientras intentaba sobrevivir, también buscaba construir una identidad artística. Incluso integró una banda de glam rock llamada Shira. La música sería después una de las herramientas que utilizaría para volver a acercarse al público. Pero todavía faltaba el acontecimiento que cambiaría su vida. El día que la televisión la descubrió. Llegamos al año 2009.
Zulma comenzó a acercarse a los medios de comunicación para denunciar la situación que atravesaban personas travestis y trans que ejercían el trabajo sexual en distintas zonas del conurbano bonaerense. Su objetivo inicial era hablar, contar lo que estaba ocurriendo, denunciar una realidad que, según sus propios relatos, estaba atravesada por la pobreza, la violencia y los conflictos con la policía. Pero la televisión descubrió algo más. Descubrió un personaje, y allí apareció una de las figuras fundamentales en su salto a la fama, Anabela Ascar. Zulma comenzó a aparecer en el programa Hechos y Protagonistas, y rápidamente su imagen se volvió reconocible para millones de argentinos. Su forma de hablar, su personalidad, sus frases, su manera de presentarse, su deseo de cantar, todo comenzó a convertirla en una figura mediática. En poco tiempo pasó de ser prácticamente desconocida para el gran público a aparecer en numerosos programas de televisión. La fama había llegado, pero también había llegado algo mucho más complicado: la exposición Zulma, el personaje. Durante aquellos años, Zulma Lobato se convirtió en una presencia habitual de la televisión. Participó como invitada en programas de espectáculos y entretenimiento. Apareció en entrevistas, cantó, actuó, y también protagonizó momentos que quedaron grabados en la memoria popular. Uno de sus grandes sueños era triunfar en el mundo artístico, y comenzó a grabar canciones. Entre sus temas más recordados aparecen Carta Documento, Hasta Tinelli y el Maipo no paro, Loba Lobato, No te lo voy a permitir, y su versión de Resistiré. El nombre Zulma Lobato comenzó a instalarse en la cultura televisiva argentina. En 2010 llegó incluso al teatro con la obra Con esta, los mato. También participó en programas como Infama, Minuto a Minuto y Ponele la firma. Durante un tiempo, parecía que finalmente había conseguido aquello que había buscado durante toda su vida: un lugar en el espectáculo. Pero había una parte mucho más oscura de esa fama. La televisión no siempre la trató como una artista. Muchas veces la convirtió en objeto de burla. Y la línea entre el entretenimiento y la humillación comenzó a hacerse cada vez más fina. Cuando la cámara cruzó el límite, en 2011 ocurrió uno de los episodios más importantes de su vida pública. Zulma había ido a los estudios de Crónica TV para realizar una entrevista. Durante su permanencia en el canal sufrió una grave descompensación. Lo que ocurrió después terminaría años más tarde en los tribunales. Las cámaras registraron aquel momento de vulnerabilidad, y las imágenes fueron emitidas posteriormente por televisión. Zulma sostuvo que no había autorizado que ese episodio médico fuera grabado y difundido. Lo que para algunos podía parecer simplemente una escena televisiva, para ella significaba algo mucho más profundo: la exposición de uno de los momentos más delicados de su vida. Decidió entonces iniciar acciones legales. Pasaron los años, y finalmente llegó una resolución judicial. En 2022, la justicia falló a favor de Zulma Lobato en su demanda contra Crónica TV, Anabela Ascar y el productor César Notaro. El fallo estableció una indemnización por daños y perjuicios y consideró que se había afectado su honor, intimidad e imagen. Para Zulma, aquel fallo representó una especie de reivindicación. Durante años había sido un personaje de televisión, pero aquella vez consiguió que la justicia dijera algo fundamental: no todo vale por rating. Una persona puede ser famosa, puede aceptar una entrevista, puede exponerse públicamente, pero eso no significa que pierda el derecho a la intimidad. Cuando los reflectores comenzaron a apagarse, la fama televisiva, sin embargo, no dura para siempre. Los programas cambian, los personajes pasan, las cámaras se van hacia otra persona. Y para Zulma comenzó una etapa completamente diferente. Los trabajos disminuyeron. Las apariciones televisivas fueron cada vez menos frecuentes. Y aquella mujer que durante un periodo había sido reconocida en las calles empezó a tener serias dificultades económicas. En 2021 tuvo nuevamente cierta exposición pública. Realizó presentaciones y mostró que todavía quería seguir cantando. Todavía quería trabajar. Todavía quería estar arriba de un escenario. En 2022 también apareció un proyecto que intentó mostrar una versión diferente de ella. Ella es Zulma. Una entrevista documental realizada por Franco Torcha y Gabo Olmos
Buscó alejarse de la mirada basada exclusivamente en la burla y mostrar a la persona detrás del personaje. Pero la realidad económica seguía siendo complicada, y con el paso del tiempo, la situación empeoró. El último tramo. Durante los últimos años, Zulma habló públicamente de sus problemas económicos. Ya no tenía la exposición de aquella época dorada de la televisión, y conseguir trabajo era cada vez más difícil. En 2026 la situación llegó a un punto crítico. En junio, Zulma contó públicamente que había sido desalojada de la vivienda donde residía. La noticia generó preocupación. Según relató, había perdido su lugar para vivir y necesitaba ayuda. Su amiga Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo, se convirtió entonces en una de las personas que intentaron ayudarla. Se inició una campaña solidaria. Según declaraciones posteriores de su entorno, se logró reunir una importante suma de dinero para asistirla. Pero poco después ocurrió algo que nadie esperaba. Zulma dejó de comunicarse con algunas de las personas que intentaban ayudarla y terminó viajando hacia Entre Ríos, Paraná. Llegamos a agosto de 2026. Una mujer de 67 años apareció en la ciudad de Paraná. No estaba en un escenario, no estaba frente a una cámara, no tenía maquillaje de televisión, no tenía luces, no tenía público. Estaba en la calle, y esa mujer era Zulma Lobato. Fue localizada en una situación de extrema vulnerabilidad, con algunas bolsas que contenían sus pertenencias y medicamentos. Las autoridades y personas que la encontraron advirtieron que se encontraba desorientada. La noticia comenzó a circular rápidamente. La misma mujer que años atrás había aparecido en programas de televisión frente a millones de personas, ahora necesitaba asistencia básica, comida, un lugar donde dormir, una ducha, un lugar seguro. Y atención, el municipio de Paraná intervino para asistirla. Fue trasladada a un dispositivo de atención donde pudo comer, bañarse, lavar su ropa y descansar. También recibió asistencia profesional y controles de salud. Las autoridades comenzaron además a intentar determinar cómo había llegado hasta Paraná y contactar a personas de su entorno. La noticia generó una enorme repercusión, porque detrás de la figura televisiva aparecía una realidad mucho más dolorosa, la de una mujer de 67 años que había perdido su vivienda y que atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Y ahora qué pasa con Zulma? La historia, al momento de realizar este documental, todavía no tiene un final definitivo. Y esto es importante, porque muchas versiones comenzaron a circular en las redes sociales. Algunas publicaciones aseguraron que Zulma sería trasladada a un hogar de adultos mayores en Tandil, pero otras informaciones señalaron que primero regresaría a Buenos Aires y que ya se había conseguido un lugar donde pudiera alojarse. Lo confirmado públicamente hasta este momento es que se organizó su regreso a Buenos Aires. La información difundida por su entorno indica que el viaje está previsto para el lunes 10 de agosto. También se informó que contará con un lugar donde alojarse. Por eso, cualquier decisión posterior sobre su residencia definitiva deberá ser confirmada oficialmente. La mujer detrás del personaje. Y quizás aquí está la parte más importante de toda esta historia. Durante años conocimos a Zulma Lobato como un personaje. La televisión la convirtió en personaje. El público se acostumbró a verla como personaje. Algunos se reían, otros la admiraban, otros simplemente miraban. Pero detrás de ese personaje siempre hubo una mujer que nació en un contexto de pobreza, que tuvo que trabajar desde muy joven, que encontró en el arte una manera de escapar de una realidad difícil, que fue extra en películas, que cantó, que actuó, que llegó a la televisión, que tuvo fama, que también fue víctima de la exposición, que llevó a un canal de televisión a la justicia, que ganó ese juicio y que, muchos años después, terminó enfrentándose nuevamente a la pobreza. Hay una frase que podría resumir buena parte de su vida. Los flashes duran un instante. La vida continúa cuando las cámaras se apagan. Quizás algún día alguien recuerde a Zulma Lobato únicamente por una canción. Quizás otro recuerde sus apariciones televisivas. Otros recordarán sus frases. Una historia sobre pobreza, sobre discriminación, sobre televisión, sobre fama, sobre soledad.
y sobre lo fácil que puede ser convertir a una persona en un personaje y olvidarnos de que detrás de ese personaje existe un ser humano. Zulma buscó durante toda su vida un lugar. Primero buscó un lugar para sobrevivir. Después buscó un lugar en el mundo artístico. Más tarde buscó un lugar en la televisión. Y ahora, a los 67 años, vuelve a buscar algo mucho más básico. Un lugar donde estar segura. Al momento de cerrar este relato, Zulma se encuentra asistida en Paraná y se prepara su regreso a Buenos Aires. Su historia todavía no terminó. Y quizás esta vez, en lugar de mirar desde lejos cómo una cámara vuelve a encenderse, sería bueno preguntarnos algo diferente. ¿Qué pasa con las personas cuando dejan de ser útiles para la televisión? ¿Quién queda cuando desaparecen los flashes? ¿Quién se acuerda de ellas cuando ya no generan rating? Porque quizás la historia de Zulma Lobato no sea solamente la historia de una mujer que llegó a la fama y terminó en la calle. Quizás sea también una advertencia sobre una sociedad que muchas veces mira, se ríe, comparte, comenta, y después sigue de largo. Hoy Zulma necesita algo que nunca debería haber sido considerado un lujo: dignidad. Y tal vez esa sea la verdadera historia detrás del personaje. Esta fue la historia de Zulma Lobato, una mujer que durante años pidió que la miraran, pero que quizás, durante demasiado tiempo, nadie se detuvo realmente a verla.